Y hoy vamos a continuar el Sermón del Monte. Estamos en Mateo 7. Hoy vamos a ver el pasaje del verso 7 al 11. Y yo creo, sin duda, una de las necesidades más grandes individualmente como cristianos y como iglesia es simplemente la necesidad de aprender cómo orar. Cómo orar. No solo aprender cómo orar, pero actualmente orar y hacerlo. Es una área donde luchamos. Y Jesús va a tocar el tema de nuevo otra vez. Es interesante que los discípulos, cuando le preguntaron a Jesús que nos enseñes algo, ellos escogieron este tema. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Y esa es la actitud que queremos nosotros. Esa es la actitud que el Señor va a tratar con nosotros esta tarde. Realmente tienes este corazón, Señor, enséñame a orar. Porque ellos también vieron a Jesús cómo predicaba. Dice la palabra que Él predicó con poder y con autoridad. Pero no se acercaron a Jesús. Cristo, nos gusta cómo predicas, enséñanos. Yo quiero predicar en tu estilo. No hicieron eso. Ellos vieron a Jesús sanar a los ciegos. Ellos vieron que Jesús sanó a los cojos. Pero no le pidieron, Señor, qué padre. Enséñanos cómo hacer esos milagros. Ellos escogieron el tema de oración. Es muy interesante si te pones a pensar. Todo lo que ellos vieron siguiendo a Cristo por esos 3 años. Y ellos le pidieron, ¿qué tal cuando Jesús hizo el milagro de multiplicar el pan para alimentar a 5,000 personas? Señor, qué padre. Enséñame a hacer eso. ¿Que no sería padre hoy en día? Multiplicar la comida. Vas a tu lonchera favorita, pides un taco. Señor, ¿solo uno? Sí, solo un taco, por favor. Y luego lo multiplicas para la familia. Ven, familia, vamos a comer. Pues eso es lo que sería esa es mi mente, pensando en multiplicar. Pero qué padre. Pero cuando ellos lo vieron orar, lo escucharon y vieron qué importante es. Ellos vieron algo que nunca han visto en los líderes judíos. Vieron que él tenía una relación íntima con el Padre en el cielo. Y eso los impactó más que las otras cosas. Es muy interesante. Entonces, por eso era su petición. Señor, enséñanos cómo orar. Y lo sabemos por la historia, que la oración sería una gran parte de su vida para ser efectivos como testigos de Jesucristo. Y es lo mismo hoy, no es diferente. Para ser efectivos tenemos que ser una iglesia de oración. Vamos a leer el texto. Están ahí conmigo en Mateo 7, comenzando en verso 7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde que podemos congregarnos, Dios. Te damos gracias por tu palabra. Y Padre, te pedimos, Señor, tu iglesia, trata con nuestros corazones para crecer en esta área. De nuevo, Señor, tú estás tocando el tema porque es importante. Entonces, prepara nuestros corazones, Dios. Háblanos, instrúyenos esta tarde. Y Padre, oramos por nuestros hermanos y hermanas, familia, ahorita enfermos con este virus. Dios, algunos están en el hospital solos, pero tus hijos no están solos, Dios, tú estás con ellos. Y te pido, Señor, que tú ministres a ellos a través de tu Espíritu, que sienten tu presencia
en esa soledad en el hospital. Dale paz a sus corazones, dale paz a su familia. Que tú seas glorificado, Señor. Oramos por milagro de sanación, pero está en tus manos, Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Haz tu voluntad, Dios. Amén. Bueno, cristianos en oración. Qué cosa tan bonita. Que hijos de Dios toman esta carga. Es un mandamiento, vamos a descubrir, y lo aplican. Es muy importante. Les voy a contar una historia. Hubo un niño chico, que su mamá le escuchó su oración una noche y dijo, Señor, por favor, haz que la ciudad de Boulder sea el capital de Colorado. Amén. Y cuando su mamá le escuchó esa oración, le dijo, ¿por qué pediste eso? Y él dijo, es que esa es la respuesta que yo puse en mi examen hoy. Entonces, que Dios haga un milagro, ¿verdad? Es interesante, pero a veces oramos así, nosotros, si algo no es la voluntad de Dios. Ese es el propósito para que Dios cambie las cosas para hacer mi voluntad. Ese es el propósito. No creo. O convencer a Dios que cambie sus planes para que yo pueda cumplir mis planes. No, obviamente no, eso no es el propósito de la oración. La importancia lo vemos en la vida de Jesús. Solo tenemos que ver la vida de Jesús. Leemos en los evangelios cómo Jesús continuamente estaba en oración. Y aquí nos está enseñando de nuevo en su sermón. Regresa el tema de oración. ¿Se recuerdan en capítulo 6? Primero nos dio un aviso. No oren como los religiosos, los fariseos y los escribas, porque ellos lo hacían para agradar al hombre. No lo hacían para Dios. Dios no los escuchaba. Entonces no oren como ellos. Hijos, hijas, son diferentes. Ustedes pertenecen al reino de Dios. No oren de esa manera. Aprenden de mí. Y Jesús nos enseñó. Y por eso regresa el tema. ¿Por qué regresa a este tema? Bueno, tomando el contexto, acabamos de ver verso 6, pero no lo vimos tan profundamente, pero fíjense. En Mateo 7, 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Jesús sabe que vamos a necesitar discernimiento, porque ya nos enseñó muy claro que hay una manera correcta de cómo juzgar. Eso lo explicamos. ¿Qué quiere decir no juzguen? Hay una manera que debemos juzgar. Verso 6 nos da un ejemplo. Porque tenemos relaciones con personas, debe haber discernimiento. Cuando compartimos el Evangelio, el mensaje no cambia, pero la manera, tus palabras, tu tono, todo es diferente dependiendo en la persona. Y eso requiere sabiduría. Eso requiere discernimiento. Y entonces, tomando ese contexto, regresa el tema. Necesitamos sabiduría. Necesitamos saber la diferencia. La diferencia, como él dice, de un perro y un cerdo. Son diferentes. Debemos saber qué es la diferencia. Entonces Jesús trae de nuevo el tema. O en el contexto más grande del Sermón del Monte, Él nos da unas instrucciones que sin el Espíritu no vamos a poder aplicarlo en la vida. Dios nos ha dado mandamientos que son imposibles hacer en nuestra fuerza. Y por eso regresa, yo lo creo, por la razón de discernimiento, para juzgar correctamente y para poder vivir esta vida del cristiano. Necesitamos estar en oración continuamente. Necesito la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso aquí estamos otra vez en el tema de oración. Y primeramente vemos que nos da un mandamiento. Si vemos al verso 7 otra vez, dice, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá.
Entonces Jesús nos está animando, nos exhorta este día. Pide, busca, llama. Y seguramente también nos da una promesa en versos 7 y 8. Cuando pides, ¿qué pasa? Te va a dar. Cuando buscas, lo vas a encontrar. Cuando llamas, se te va a abrir esa puerta. Y luego fíjese la promesa en verso 8, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Esa es una gran promesa. Es seguro. No es tal vez, entonces da una gran promesa a su iglesia. Es lo que Él va a hacer. Si pedimos, si buscamos, si amamos, se le abrirá, dice Dios. Lo triste, y me hablo a mí mismo, lo triste en mi vida, igual en su vida, es que a veces esta promesa no lo estamos, ¿cómo dice? Tomando la promesa. Porque algo falta la condición. Tenemos que cumplir nosotros una parte. Y luego hay otra parte que es de Dios. Nuestra parte es pedir, buscar, llamar a Dios. Buscar su voluntad. Y luego Él hace algo bueno. Porque todo lo que Él hace es bueno. Aquí lo vamos a ver. Leí de unos dueños que están en Australia, que eran dueños de una mina de oro. Los dueños originales. Ellos, dice la historia, que trabajaban tan duros por años, casi al punto del hambre, fallecer por el hambre. Y luego, después de tantos años, descubrieron que ellos estaban arriba de una mina de oro. Y riquísimos. Pero esto me gusta, esa ilustración, porque pienso de las riquezas de las promesas bajo mis pies. Ahí están. Pero, ¿qué pasa? No estoy escarbando, no estoy haciendo mi parte de pedir, buscar y llamar. Póngase a pensar de las grandes promesas, las promesas tan grandes de Dios, que ahí están. Y es nuestra parte que no lo experimentamos por nuestra parte. No es culpa a Dios, le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué no hay gozo en mi vida? ¿Por qué lucho con este pecado y le echamos la culpa a Dios? ¿No que cristiano, el Dios me va a ayudar? Sí, pero tenemos que aprender cómo orar. Por eso es tan importante. Las condiciones que Dios nos da, Él nos da la instrucción. ¿Saben que la mayoría de las promesas de Dios para sus hijos tienen condición? Entonces, tú haces esto y ahí vemos las gran promesas. Dios hará esto y wow, nos encantamos las promesas. Pero muchas veces nos olvidamos la condición personal. Eso es tu parte, hijo, hija. Y yo creo que si somos honestos y sinceros con Dios, ese es la problema. Ese es el problema mío. Que yo no hice mi parte. Y debemos entender esto y ser humildes delante de Dios. Ahora, antes que vemos las condiciones y los vamos a ver, les quiero dar unos ejemplos. Porque son promesas en la Biblia, pero también vamos a ver la condición para que sea claro. Esto no es algo solo en ese texto, eso se ve en muchas partes de la Biblia, las promesas de Dios. Primero, noten 1 de Pedro 3:7. Aquí está hablando específicamente a los esposos. Dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas, con su esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Hermanas, un tip, noten este verso, porque tal vez su esposo no lo va a notar y sería bueno leérselo de vez en cuando. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y fíjense, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Wow. Quiere decir que yo no puedo tener una buena relación con Dios
si mi relación con mi esposa está mal. Es mi parte. ¿Qué es mi parte? Darle honor a mi mujer. Eso es un requisito mío como un esposo. Dándole honor a mi esposa. Y si no, hay un estorbo. Porque no podemos decir, oh sí, amo a Dios, mi relación está bien con Dios y el corazón nos engaña. Porque nuestra mujer está en lágrimas porque no le hemos dado honor o amor. La hemos ignorado. Entonces tenemos que tomar esto en cuenta, hermanos. Puede haber un estorbo. Y piensen en esto. ¿Hay un estorbo en tu oración por tu relación con tu esposa? Mediten en eso. Y si hay algo, sabemos lo que tenemos que hacer. Confesamos y Dios nos perdona. Pero lo aplicamos. Ok, ahora dale honor a tu esposa. Bendícela. Y también aplica a la mujer. ¿No crees que no? También la esposa debe buscar qué es su rol como esposa. Y obedecer a Dios, obedecer su palabra. Pero yo tengo que trabajar en mi matrimonio para que esté fuerte mi relación con Dios y viceversa. Buscando a Dios primero, su reino. Eso me va a ayudar a ser más fuerte y mejor esposo, mejor padre, sin duda. También vemos Salmos 66, 18. Salmos 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahora, eso no significa que tenemos que vivir de una manera perfecta para que Dios nos escuche. Porque aquí dice, hubiese yo mirado a la iniquidad. Quiere decir que estoy en desobediencia y lo sé. Mi voluntad es contra la voluntad de Dios y lo sé. Dios no me va a escuchar. Es desobediencia. Entonces Dios, ¿crees que Él es soberano? Él puede contestar cualquier oración que quiere. Pero si vemos el texto, tenemos condiciones. Él nos pide cosas también de nosotros. También Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pides mal, para gastar en vuestras deleites. Pides mal es lo clave. Entonces no estás recibiendo porque estás pidiendo mal. ¿Por qué es mal? Porque es por razones, motivos egoístas, orgullo. Y como cristianos deberíamos estar contentos que Él no nos va a escuchar esas oraciones de mi egoísmo. Quiero esto, Señor. Dice, no, ni escucha, dice aquí. Porque pedimos mal. Señor, te pido por ese coche nuevo. Te prometo, yo voy a llevar a todos los niños de mi calle a la iglesia. Pero dame. Tal vez no muchos van a caber en mi Mustang, pero sí, ya sabes, Dios, tú sabes mi corazón. Y así somos, pidiendo cosas de Dios que es para mí deleite, no es para el reino. Es egoísmo, orgullo. Ahora sí queremos ver las condiciones en el texto. Primeramente, y noten esto, es fundamental, tenemos que ser un hijo de Dios. Ese es el tema número 1, antes de que hablamos con personas de oración, ¿eres un hijo de Dios? Ahí comienza. Y Dios abre puertas, porque esto es común hoy en día, personas orando o rezando, como dicen muchos. Y eso es una oportunidad de compartir el Evangelio. Y primero, ¿eres hijo de Dios? Fíjense en verso 8. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y noten esta frase, todo aquel. ¿Significa todo el mundo? No. Entonces, ¿es todos? Sí y no.
Porque no está hablando de todo el mundo, pero sí está hablando de todo cristiano. Entonces sí es sí y no. Porque para orar, para que Dios escuche, tienes que ser un hijo de Dios. Eso es fundamental. Jesús nos enseñó cómo orar. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces eso nos da una ilustración muy clara. Tenemos un Padre en el cielo. Él escucha a sus hijos. Entonces alguien tiene que primero ser un hijo de Dios. Cuando Jesús oró, los discípulos estaban muy captados por su manera de orar. Cuando Él dijo Padre o Abba, que es similar como decir papi, es muy íntimo, es una relación de amor muy cercana. Ellos vieron a Jesús orar de esa manera. Es personal. Entonces tenemos que tener comunión con el Padre primero. Entonces paso número 1. Debes nacer de nuevo. Y sabemos que el Padre no es el Padre de toda la humanidad. Es el creador de toda la humanidad. No el Padre de todos, como es común ese error. Algunos creen eso. Sí, Dios creó todo, claro que sí, en su gracia. Él sostiene a todos. Él es proveedor de todo el mundo. El mundo recibe gracia, porque dice que puede caer la lluvia sobre el justo y el injusto. El aire que respiramos es para todo el mundo. Pero la única manera de ser un hijo, nacer de nuevo, es a través de fe en Jesucristo. Es la única manera. A través de una relación con Él. Y puedes clamar, Abba, Padre. Es tu papi, tu buen papi en el cielo. Y luego el Espíritu Santo viene en tu corazón y mora Dios contigo. Entonces esa es la pregunta. Antes de hablar de oración, ¿eres un hijo de Dios? ¿Eres un hijo de Dios? Si un niño en la vecindad, hay unos niños ahí en la calle, mis hijos tienen sus amigos, si uno de ellos viene a mi casa y le abro, hey, ¿cómo estás? What's up? Y me pregunta, oye, can you buy me ¿me puedes comprar unos zapatos nuevos? Lo primero que voy a pensar, ¿que no tienes madre o padre? Yo estoy comprando bastante de zapatos para mis hijos. Y créeme, es muy regular. Entonces yo voy a proveer por mis hijos. Pero mi punto es una relación. Yo voy a dar a mis hijos. Y Dios Padre, que es Dios, Él como da, Él da todo lo que es bueno. Pero comienza con esa relación. Fe, confianza en Jesucristo. Y por eso tenemos que hacer esta pregunta. ¿Eres un hijo de Dios? En un momento, al final, va a haber una oportunidad, si nunca has tomado ese paso, de nacer de nuevo, de recibir Jesús en tu corazón, para que puedas tener esa confianza, soy un hijo de Dios. Y tener la confianza que Dios te salvó y que Dios te escucha. No hay nada mejor que saber eso. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu alma? Y noten algo más, hay una condición. Debemos simplemente orar. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Pedir, buscar y amar. Eso lo vimos y otra vez en verso 8. Todo aquel que pide, todo aquel que busca y todo al que llama. Y algo en el griego, en el idioma original, esas palabras pide, busca, llama, son imperativos, que significa que son mandamientos. Son mandamientos. Y a veces se nos olvida, Dios nos está dando un mandamiento, oren, hazlo. Quiere decir, si es un mandamiento y no lo hacemos, estamos en desobediencia. Piensan en esto. No es un tema ligera. Y a veces esto se pasa como un tema ligera. Pero es un mandamiento, eso nos causa pensar diferente.
iglesia, debemos orar. Dios nos dio un mandamiento, nos exhorta hoy, oren y siguen orar. Y dice en el libro de Santiago 4:2, pero no tenéis lo que deseáis porque no pides. Y esa es la lucha. ¿Por qué no tengo victoria sobre este mal hábito? ¿Por qué no tengo victoria sobre este pecado en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué estoy luchando? Y escucho a Santiago, no tienes lo que deseas porque no pides. O porque no siento paz en mi corazón. No siento esa paz y presencia de Dios en mi vida. No tenéis lo que deseáis porque no pides. Entonces tu tiempo en oración es tan importante, de guardar ese tiempo. ¿Cuándo es tu tiempo? ¿Temprano en la mañana? Oramos durante el día. Espero que todos lo hacemos, porque Dios ministra y de repente algo viene en tu corazón y oramos. Pero estoy hablando de un tiempo apartado, donde puedes, de hecho, ¿se recuerdan? Les dimos esta hoja para ayudar en ese buen hábito. Aquí está escrito tus peticiones y es cuestión de tomar ese tiempo y orar por esas cosas, pedir, como Dios nos da el mandamiento. Hay más en la mesa, si no recogieron una hoja, muy bueno para formar ese hábito. Porque sí luchamos, pero cuando está en papel y escrito, ahí está enfrente, ahí lo guardas en tu Biblia. Entonces, estamos hablando de tiempo con Dios, tiempos a sus pies. No tengo paz, no tengo paz porque no he pedido. Eso es lo que debemos llegar a esta conclusión. No echar la culpa a nadie. No sientes paz, yo no estoy pidiendo a Dios. Algo está mal en mi relación con Dios. Porque puede estar el mundo todo contra mí, pero eso no debe impactar mi relación con mi Padre. Y por eso es tan importante para tener victoria, para sentir paz. Entonces, antes de todo, dice, pide, busca, llama. Pero hay mucho trabajo. Otra vez, eso es primero. Y luchamos, pero no hay tiempo. Pero tengo este proyecto, tengo este trabajo. Entonces no están escuchando a Dios. Él dice, hagan esto, es un mandamiento. Somos rápidos para obedecer al hombre, ¿que no? Rápido para obedecer al hombre. Habla Fauci y ahí van corriendo. No es que... Y Jesús dice, piden, busquen, llaman. ¿Cuántos brincamos para obedecer? Señor, perdóname por no hacerlo. Por eso Dios habla a su iglesia, nos ama, quiere formarnos, que crezcamos en esta área. Yo lo necesito, cada uno aquí lo necesita. Entonces, primero, debemos ser hijo de Dios. Simplemente, número 2, orar. Y 3, pedir humildemente. Pedir humildemente. La palabra aquí, pedir, se usa como una referencia de una petición de lo inferior a un superior. ¿Quién es el inferior? Nosotros, la creación. El superior es nuestro Padre, Dios. Tenemos que recordar esto. ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién? Estamos hablando con Dios, el creador de todo el mundo, los cielos, el universo. Él está en el cielo. Nosotros estamos aquí en este mundo. En este mundo caído. Nos debemos recordar eso, por eso humildemente acercarnos a Dios. Él es Dios. Buscamos su voluntad. ¿Se recuerdan en Lucas 18? De hecho, vamos ahí. Si trajeron sus Biblias, vamos ahí juntos. Lucas 18. Jesús enseñó una parábola de un fariseo y un publicano. En capítulo 18. Lucas 18. Jesús dijo en verso 9, comenzando en verso 9.
Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces 2 hombres entraron al templo a orar, pero realmente uno solo oró. Dios escuchó solo uno, a lo humilde. Humilde. Solo uno fue a su casa justificado, aquí dice. El otro, el fariseo, orgulloso, egoísta, hablando bonito, pero lejos de Dios. Y por eso tenemos que venir humildemente, confesar, arrepentirnos delante de Dios. Y luego adelante con tus peticiones, adorarlo, pedir de Él. Y Él es bueno. Él es nuestro Padre, pero tenemos que recordar, Él es Dios. ¿Ok? Él es Dios. Y nos acercamos entendiendo esto, quién es Él y quién somos nosotros. No podemos venir a Dios arrogante, como si Él es como un mensajero. Haz esto tú y haz esto, por favor, rápido. No, es humildemente pedir, buscarlo. Hay otra condición, número 4, y esto es: debemos orar persistentemente, continuamente. Porque las palabras pedir, buscar y amar no solo son mandamientos, pero también están en el tenso presente. Quiere decir que es continual. Entonces siguen pidiendo. Así es como debemos tomar este texto hoy. Si se recuerdan algo, recuérdense esto. Siguen haciéndolo, siguen pidiendo, siguen buscando, sigue llamando. Todos los días, siempre. ¿Y qué va a pasar? Se te va a abrir. Se va a abrir la puerta. ¿Cuántas veces lo hacemos, pero no continuamos? Es algo muy breve, una petición. Dios lo dice, no es coincidencia que desea que sea continuamente, porque Él quiere formar nuestra fe, quiere que maduremos en fe, que crezcamos en fe. Eso requiere continuamente hablando con Él. Y mientras Él está transformándonos, porque cada vez que vemos, pero ya oramos por esto, siguen. Dios toma ese tiempo para formar tu corazón. Eso es lo que pasa. Para crecer en dependencia. Jesús enseñó otra parábola de un amigo en la noche. Enseñó muchas parábolas Cristo para darnos puntos importantes. En Lucas capítulo 11, Jesús dio una parábola de este amigo que llegó a la medianoche. Entonces Jesús estaba diciendo: si alguien viene a tu casa a la medianoche, la costumbre era en ese tiempo, dale de comer, no importa la hora. Esa es la costumbre de la cultura. Vienen a las medianoche, prepárale algo, dales un pan, un café. Y fíjese, hubo un amigo, ya no tenía pan, y va con su vecino y dice: amigo, acaba de llegar visita, préstame por favor 3 varas de pan. Y el vecino, ¿qué es lo que dice? Vete, vete, todos están dormidos. ¿Qué haces? Ya no me molestes. Mis hijos todos están dormidos. Yo puedo relacionar con esto, porque no es fácil dormir a los niños. Cuesta mucho trabajo. Yo me recuerdo, me hago risa, me estoy riendo porque me recuerdo de mi hijo Matthew, ya está grande,
Pero cuando él estaba chico, él era el más difícil para poner a dormir. Era, Silvia, ¿dónde está Silvia? Ahí está. ¿Te recuerdas, Matthew? Pesado y no se duerme, a veces 1 hora, 2 horas. Y luego hacer el transfer a su cuna. Debo escribir un libro, ¿Cómo transfer un baby? Creo que iba a vender muchas copias. Entonces, cuando el niño se duerme, nadie, si tú lo despiertas, y es como luchamos en Acatlán, porque ahí estaba la cuna y todo, en ese pueblito se escucha todo. Entonces ponemos a dormir a Luke y ahí viene el gas y la música, ting, 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 pegando. Entonces yo entiendo a este vecino, amigo, no, vete, todos están dormidos. Lo entiendo. Pero este vecino, este amigo, continuaba tocando. Necesito pan. No seas malo. Entonces por fin, toma el pan, ya vete. Y dice Jesús que él no lo hizo, el vecino no lo hizo porque era amigo, lo hizo porque era persistente. Entonces tengo que dárselo, si no él va a estar aquí toda la noche. Él era persistente, estaba perseverando este amigo. Entonces la lección es para nosotros es hacer esto en oración, persistente, perseverando. No se cansen, no se desmayen, que su fe no se disminuya. Siguen dependiendo, Dios te va a escuchar. Eso es parte de lo que Él pide, ¿se recuerdan? Esa es una condición. Entonces, cuando estás continuando, a veces paramos muy pronto. Y Dios quiere hacer algo más en tu corazón. Nos va a contestar la oración, tu petición, pero también quiere hacer más en mi corazón y en tu corazón. Esa es la relación que tenemos con Dios. Continuamente dice algo de tu fe. Porque estás pidiendo continuamente, dice algo. Dice que tú dependes en Él. Dice que tú estás dispuesto a esperar. Y Él nos da paciencia. ¿Y cuánto necesitamos paciencia? Y el asunto es que nos cansamos otra vez, desmayamos, pero Dios dice, sigue pidiendo. Sigue pidiendo. No escuches a tu carne, que ya no va a contestar esto. ¿Quién vas a creer? ¿Tu carne? ¿Tu corazón que nos engaña? ¿O Dios que te dice, sigue orando, sigue buscando, sigue llamando? Yo voy a creer a Dios y su palabra. Esto no va a fallar. Mi corazón me falla. Dios y Él jamás te va a fallar. Entonces siguen orando, iglesia. Por eso Jesús dio esta parábola. Y recuérdense, Dios, Él está dispuesto y puede. Es el único que puede. Él está dispuesto y puede. Tiene la habilidad, porque es Dios, de darte las cosas buenas que tú necesitas. Tus peticiones, tus necesidades. Él está disponible para dar. Y por eso, humildad como sus hijos. Y al final, que es una condición tan importante, debemos pedir según la voluntad de Dios. Debemos pedir según la voluntad de Dios. Ya ves, porque mientras pasamos este pasaje, gran pasaje, Jesús hace gran promesa. Nos dio una gran promesa. Van a recibir, la puerta se va a abrir. Van a encontrar. Pero el asunto es que tenemos que pedir según su voluntad. Esa es la condición. No, Él no va a dar nada que no es en acuerdo de su voluntad. Entonces tenemos que aprender, al principio le dije, tenemos que aprender cómo orar. Tú puedes tener 20 años caminando con Cristo y seguimos aprendiendo cómo orar. Y a veces vemos atrás, qué bueno que Dios no contestó esa oración. No sabía lo que estaba pidiendo. Obviamente era contra la voluntad de Dios. Obviamente era mi carne, era mi deseo. No era de Dios. Entonces tenemos que crecer, madurar. Jesús dijo en verso 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Qué malo, padre.
Le pide a tu hijo, ¿tienes hambre, hijo? Sí. Cómete esta piedra. Qué malo, ¿quién hace eso? O tan malo que quiere hacerle daño por su maldad de ese padre. Quiere ver que su hijo sufre, que rompe sus dientes. Eso es malvado. Y verso 10. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, noten esto, interesante esta frase, siendo malos, ese es el comentario de Jesús sobre la humanidad. Siendo malos, hoy en día la gente dice, o el mundo nos enseña, quiere enseñarnos, que el hombre es básicamente bueno. Es por su ambiente que es malo. No, no es cierto. Tú puedes tener un rey, un príncipe, tiene todo en lo material y hace las cosas peores que puedas imaginar que puede hacer un hombre. Entonces, no, Dios lo dice correctamente. Siendo malos, sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Noten esta frase, buenas cosas. Dios solo da buenas cosas. Hasta pruebas pueden ser buenas cosas, porque Dios va a hacer algo que ni te imaginas lo que va a hacer. Tú no ves lo que viene adelante. Por eso requiere fe. No se desmayen, siguen pidiendo, vienen buenas cosas. Eso me da confort. Voy a seguir pidiendo, pero la palabra, y lo creo, vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. ¿Qué confort debería dar a la iglesia esto el día de hoy? Tu Padre en el cielo siempre contesta oración, pero no siempre en la manera que lo esperábamos. Recuérdense, Él va a ser bueno. Pero eso no fue lo que le pedí, Dios. Entonces estás dudando a Dios. ¿No fue bueno lo que te dio? Es bueno siempre. La cosa es, Él va a responder de acuerdo de su voluntad. Y esto es el asunto. Yo también lucho con esto. Más bien en estos días, por la enfermedad. Yo estoy dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Y les hago la misma pregunta que yo me pregunté. ¿Están dispuestos a aceptar la voluntad de Dios? Y menciono esto por la enfermedad que puede haber un enfermo y oramos y estás sanado. Y luego hay otro, igual, parecido de condición, misma edad, se parece, yo no sé, pero se parece y oramos y Dios se lo lleva. Entonces por eso estoy dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Y debemos decir, sí, la iglesia, Dios, haz tu voluntad. No tengan miedo de orar de esa manera, porque sí nos puede espantar decirlo. Dios, Señor, haz tu voluntad. Y escuchan lo que están diciendo. Yo estoy dispuesto a aceptar y confiar que Dios va a dar lo bueno, lo mejor. Yo no lo voy a entender, no tengo que entenderlo. Él es Dios. Él tiene la historia ya escrita, ya en sus planes son perfectos. Y por eso hay que hacer esa pregunta. ¿Estoy dispuesto a aceptar la voluntad de Dios? Entonces, cuando pedimos, tenemos que confiar que Dios va a dar lo mejor. Él va a contestar, seguramente va a contestar. Vamos a ver, Él contesta directamente. 3 maneras les voy a compartir. ¿Cómo contesta, cómo responde Dios a nuestras peticiones? Número 1, directamente. Es una manera. A veces pides y así Dios te lo dio. ¿Cómo pidiste? Puede ser ese trabajo. Estás buscando y Dios abre la puerta. Y wow, gracias Dios. Eso es directo. Pero también hay peticiones que se retrasan. Esa es la oración contestada retrasado.
pero es una respuesta. Simplemente Dios dice, te lo voy a dar, pero no ahorita. Te lo voy a dar, pero todavía no. Si han tenido un tiempo caminando con Dios, saben lo que estoy hablando. Miran para atrás y lo han visto, que sí, hay cosas que contestó, pero en tiempo, adelante, ¿verdad? A veces, ¿cómo se dice hissy fit? Como you have a hissy fit. Como un berrinche, como un bebé. Me veo atrás. ¿Por qué estaba como un bebé, un berrinche? Dios, y no dices. Y luego veo para atrás, ahora me doy risa, porque, ok. Y luego él contestó en este tiempo. Entonces no fue en mi tiempo. Entonces eso es la oración retrasada, que Dios contesta, pero es contestada. Y algunos luchan con eso. Pues no voy a la iglesia, porque estoy enojado. Dios no está contestando mi oración. No, hay que salir de eso. Y luego te va a contestar después, ay Señor, gracias. Tiempo perfecto. Así es muy bonito caminar con Cristo, caminar por fe. Su tiempo siempre es perfecto. Y no solo es retrasado, pero también a veces es diferente. La respuesta es muy diferente de lo que pediste, pero es bueno. ¿Pediste esto? Dios contestó de esta manera. A veces es por nuestra, ignorancia, no quiero decir una palabra mala, entonces perdóname. Por ser en mi tontería, le pido a Dios mal. Entonces Él contesta diferente. A veces me refiero a tontería, pido una piedra. Y Él, no, yo te voy a dar pan, hijo. Así somos, no pedimos. Y Él contesta diferente. Muchas veces. Y a veces, pues yo pensaba que si oro, Dios va a contestar. Y la respuesta que no es una respuesta. Dijo no, sí respondió, es no. ¿Qué no es una respuesta? Si mi hijo me pide, papi, ¿me puede regresar mi teléfono? No, todavía no. Es una respuesta. Entonces Dios contesta lo mismo. El Padre es bueno. Cuando Él dice no, es porque es perfecto. No. Entonces tenemos que dejar y estar, ok, no me voy a enojar. Tantas veces te garantizo, vas a darle gracias a Dios que te dijo no. Gracias, Señor, por no. Les puedo contar muchas historias de no, pero yo creo que ustedes entienden esto. Que dice que no, es que Él sabe. Como amigo, tal vez Él no entiende, pero yo sí entiendo. Este teléfono no lo va a ayudar ahorita. Entonces lo quito. Qué malo, ¿verdad? Le quité el teléfono de mi hijo. Bueno, yo estoy contento que Dios dice no a veces. En segunda de Corintios. En segunda de Corintios, capítulo 12, aquí leemos de una oración muy interesante. Segunda de Corintios, capítulo 12. Esa fue la oración del apóstol Pablo. Él oró, Señor, tengo un aguijón en mi carne. Sería muy bueno si me la quitas, por favor, Dios. 3 veces pidió a Dios, 3 veces dice. Persistente. ¿Ves? Pablo está aplicando lo que Jesús enseñó. Continuando, él siguió pidiendo. Persistente. Pero ¿saben qué? No fue la voluntad de Dios, porque Dios lo confirmó. Y este es el apóstol Pablo. Seguramente Dios va a contestar esta petición. Que este aguijón, que obviamente no fue algo agradable para él,
él quiso ser libre de este aguijón en su carne. Dice la palabra que fue un mensajero de Satanás. Entonces, por favor, Señor, quita esto de mí. ¿Pueden relacionarte con Pablo hoy? Señor, este aguijón en mi carne ya no lo soporto. Quítalo, por favor, quítalo. Y yo creo que Dios lo permitió. ¿Permitió un mensajero de Satanás? Sí. ¿Que no Dios está en control siempre? ¿Que no es un buen padre? Entonces lo permitió. Y esto mantuvo a Pablo humilde. Ese es el gran apóstol Pablo, el gran misionero, gran evangelista. Y Dios lo humilló. Porque esa fue la voluntad de Dios para su vida de él. Quiso mantenerlo así, para que esté cerca con él. Dios sabe mejor. Él sabe qué hijo lo necesita así cerca para qué prueba. Yo no soy Dios, yo no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo? Déjalo para que pueda salir más y hacer más cosas. Pero yo no tengo la mente de Dios. ¿Quién? Nadie. Pero eso es lo que yo creo que pasó con Pablo. Sí lo mantuvo humilde y efectivo para el ministerio. Enseñable. Pero escuchen la respuesta de Dios, así como Dios contestó. En verso 9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Dios contestó, respondió. No te voy a quitar el aguijón de tu carne, pero lo que te voy a dar es gracia. Y esta gracia es suficiente para ti. Te voy a dar fuerza para soportar este aguijón en tu carne. Muy interesante respuesta, oración contestada. Él oró como Dios pide las condiciones y Dios contestó en su tiempo y le dijo claro. Entonces Pablo aceptó la voluntad de Dios y nosotros como cristianos debemos estar en ese lugar. Acepto tu voluntad, Dios. No me voy a quejar porque eso nos puede desviar de la cruz. Quejándonos, molestándonos. Crece la ansiedad, la presión del mundo y se roba mi paz y gozo. Pero eso, aceptar la voluntad de Dios es un gran paso de fe. Es algo que Dios hace, el Espíritu hace en el corazón. Y Pablo lo aceptó, confió en el Señor y fíjense cómo respondió Pablo. En 2 Corintios 12, 9 y 10. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El poder de Cristo puede estar sobre Él y sobre nosotros. Dice en 1 de Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Otra vez, estamos hablando de las condiciones. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y una pregunta común es, pues yo no sé la voluntad de Dios. Entonces no sé cómo orar. Y por eso es algo que debemos crecer. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? En la Biblia. Aquí, Él reveló su palabra. Entonces, lo más que crecemos en gracia, en conocimiento de la palabra y de Dios, ¿qué crees? Nuestras oraciones van a ser más alineadas con su voluntad. Eso es natural. Mientras maduremos y crecemos, porque Cristo está formándonos, hay que nunca olvidar, queremos saber todo así rápido, pero no es así. Estamos caminando con Cristo, Él nos está transformando. Pero una manera que vas a saber que es sana tu relación, es que tus oraciones cambian. Ahora ya estás orando diferente.
Ese le dije a mi hijo. Le dije, Matthew, esa oración lo hiciste cuando tenías 4 años. Ya tienes 14 años. Y le dije en amor para animarlo de orar y meditar, de adorar. No es repetir como un ritual. No quiero que caiga en esa trampa. Pero yo creo que todos, no importa tu tiempo en Cristo, Dios nos está formando para ser guerreros de oración, para orar. Entonces la voluntad de Dios lo vas a encontrar en la Biblia. Y tus oraciones van a estar alineadas porque estás en la palabra. La palabra entra en ti y luego el Espíritu te recuerda. Y estás hablando con Dios y muchas veces estás refiriendo a Escritura porque ya está en tu corazón. Y también algo más muy interesante en Romanos 8. Mira, vamos a Romanos 8. Hay veces que no tenemos las palabras y está bien. No sé qué orar, pero el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Cómo orar? ¿Cómo el Espíritu Santo me ayuda? El Espíritu Santo va a interceder por ti, porque dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces hay momentos que realmente no sé cómo orar por algo. Y hasta puedes respirar así, como unos ruidos, ya saben a lo que me refiero. Y el Espíritu sabe. Él sabe lo que... Tú no tienes la palabra, pero tu corazón, humildemente delante de Dios, buscando su voluntad, el Espíritu intercede. Es algo muy bonito, sobrenatural. Tenemos ayuda. En tu tiempo de oración no estás solo. Confíen en Dios, hermanos. Nunca se olviden que Dios te ama. Él es sabio. Él está en control. Él es un Dios de misericordia. Y Él da gracia al humilde. Si tú le pides pan, no te va a dar una piedra. Te va a dar algo bueno. Recuérdense y no fallen en esa. Cuando Dios te da algo diferente, recíbelo como esto es bueno. Dios siempre es perfecto. Su tiempo siempre es perfecto. Su manera es perfecta. Su respuesta a la oración es perfecta. Es nosotros que debemos descansar. Haz tu parte y luego descansar en que el Dios, Él va a escoger la respuesta mejor. Tenemos que creerlo. Eso es parte de la fe. Esto es cristianismo 101. Pídele. No paren. Pero confía ahora en Él. Confía en Él. Y Él te va a dar paz. Amén. ¿Cuáles son las condiciones? Queremos clamar estas promesas porque son para la iglesia. Tengo que nacer de nuevo. Tengo que simplemente hacerlo, guardar ese tiempo, orar, pedir, buscar, llamar, hazlo continuamente. Tengo que hacerlo humildemente. Tengo que continuar a hacerlo y tengo que pedir en acuerdo de su voluntad. Vamos a orar.